¿Y si Moisés nunca liberó a Israel de Egipto? Imaginen una medianoche sin un susurro de viento, el mar tan liso como vidrio vertido, y la luna pintando un camino plateado de orilla a orilla. No hay vara alzada, no muro de agua, no huellas frenéticas marcadas en la arena húmeda. Antorchas titilan en el Nilo en su lugar, sus reflejos temblando como corazones inseguros. Si la puerta más famosa de la Biblia, la puerta de la esclavitud a la libertad, nunca se abre, ¿qué ecos enviaría ese silencio a través de la fe, la cultura y la historia? Para hacerse esta pregunta, primero debemos recordar el camino tal como se cuenta. Israel había crecido numeroso en Egipto, la tierra que una vez los había cobijado en la hambruna, pero el favor se volvió temor. Un nuevo faraón, dice la historia, se olvidó de José y esclavizó a los hebreos, obligándolos a fabricar ladrillos y a construir. Un pueblo doblado bajo el sol con espaldas que aprendieron el lenguaje del látigo. En esa oscuridad, un niño sobrevivió a las aguas en una cesta y creció en la casa del faraón. Fue llamado Moisés. Al llegar a la edad adulta, vio la injusticia, hirió a un opresor egipcio y huyó al desierto. Allí, entre ovejas y vientos del desierto, vio otro tipo de fuego. Uno que ardía pero no se consumía. Una voz habló desde la zarza, nombrándose a sí misma Yo soy, y envió a Moisés de regreso a Egipto con un mensaje simple y demoledor: deja ir a mi pueblo. Moisés regresó con su hermano Aarón, y la historia gira en señales, confrontaciones y plagas. El agua se convirtió en sangre, sapos y mosquitos se multiplicaron, la oscuridad cayó al mediodía, y finalmente el duelo mismo entró en los hogares de Egipto. El faraón cedió, y los israelitas empacaron sus vidas en una noche llamada Pascua, comiendo con prisa, la sangre marcando sus puertas. Entonces vino el milagro que muchos pueden imaginar con los ojos cerrados. El mar rojo se abrió, un camino donde no debería haberlo, un muro de agua sostenido por un aliento de poder. Israel cruzó y las aguas regresaron, cerrando un capítulo de esclavitud y abriendo uno de alianza. En el monte Sinaí, el trueno habló la ley: amar a Dios, amar al prójimo, y un pueblo fue moldeado por el desierto, la sabiduría y la promesa. De ese éxodo, una cultura y una fe se desplegaron que bendecirían al mundo con canciones, relatos y una memoria feroz. Fuimos esclavos, y ahora somos libres. Ahora, ¿y si el punto de inflexión dobla hacia el otro lado? Imaginen este hilo alterno. Moisés encuentra la zarza, oye el llamado, pero el peso de su pasado y el temblor en su voz anclan sus pies. ¿Quién soy yo para ir?, pregunta en la historia canónica. En nuestra versión, la pregunta no se disuelve con el consuelo. El desierto lo retiene. Vuelve a sus rebaños y envejece con una punzada callada que ninguna canción alivia. De nuevo en Egipto, los suspiros hebreos se convierten en parte normal del ruido de fondo de la ciudad, como el crujir de la cuerda y el clac-clac de los carros. En esta línea temporal, la libertad no llega con una noche de maletas hechas. El faraón nunca despierta al duelo que quebraría la voluntad real. En cambio, cambios pequeños parpadean. Unos ancianos valientes piden a los supervisores cuotas más cortas durante las temporadas decrecidas. Un escriba egipcio, compasivo con su situación, registra las peticiones. Un funcionario mediano prueba incentivos para aumentar la productividad en lugar de castigar. Egipto, pragmático como la crecida del Nilo, descubre que le sale más barato mantener a los trabajadores saludables. El látigo, aunque no desterrado, afloja su mordida. El alivio no viene con una vara, sino con estadísticas. Mientras tanto, el Dios de los padres, Abraham, Isaac y Jacob, no desaparece. Sin la trompeta y las tablas del Sinaí, la fe de los hebreos se enrosca hacia adentro como una llama de vela cubierta por manos. Se vuelve una fidelidad doméstica, un Shema susurrado al anochecer, una historia contada en los patios de un Dios que oye, que ve, que recuerda. Una madre amasa pan mientras cuenta a su hijo la promesa de una tierra, aunque el niño nunca la haya visto. Las palabras no estampan una nación, sino que trenzan a un pueblo en una tenaz memoria. Sus santuarios son pequeños y portátiles. Una mesa limpia, un rincón apartado, una lámpara de 7 brazos forjada por la memoria más que por el oro. Egipto cambia también. La presencia de una minoría grande y resistente
pone a prueba y luego refina la identidad del imperio. Los festivales se multiplican en los límites de los templos formales. Los puestos del mercado venden amuletos tallados con halcones, junto a pequeñas figuras que dicen simplemente, Él es. Los hebreos mantienen sus festividades en miniatura, no como conmemoración de una noche de huida, sino como una noche de anhelo, una vigilia de esperanza. Quizá una vez al año, las familias comparten una comida humilde en espíritu de aún no. No es la Pascua del cordero asado y las hierbas amargas prescrita tras la liberación, sino algo más callado. Una noche en la que se encienden velas temprano y las oraciones hablan de puertas abiertas por las que nunca han caminado. En esto crece una fuerza peculiar, una identidad que sobrevive sin fronteras. Sin el éxodo, la tierra prometida sigue siendo promesa, un horizonte visto con ojos internos. No hay Josué cruzando el Jordán con una nación a sus espaldas, no hay antiguas batallas para contar. Canaán sigue siendo un mosaico de ciudades-estado, comerciando y saqueando como suelen hacerlo, mientras la influencia de Egipto sube y baja sobre ellas como la marea del Mediterráneo. Y como no hay conquista, no hay un temprano reino de David que cantar, no hay una Jerusalén con rostro de león, no hay piedras del templo pulidas por peregrinos. Los salmos que una vez surgieron de sacerdotes con lino blanco, ahora zumban en gargantas ásperas en callejones a lo largo del Nilo. Canciones de destierro sin destierro, pertenencia sin pertenencia. De esto, la ley evoluciona de forma distinta. Sin Sinaí, no hay tablas inscritas con los 10 mandamientos entregadas en trueno y humo, pero la fibra moral de esa ley no desaparece. La conciencia tiene la manera de escribirse en la gente que vive apretada. Los hebreos reúnen dichos sabios nacidos de la vida diaria. No des testimonio falso en el mercado. No muevas la piedra lindera del vecino en los campos fuera de Memphis. Da descanso a tu buey y al del extranjero también. No se recogen en un solo código en una montaña, sino en rollos compuestos en habitaciones atestadas, donde las cañas arañan el papiro a la luz del aceite. La justicia, en este mundo alterno, crece como canales de riego cavados a mano. ¿Y qué hay de las grandes ondulaciones que la historia llega a conocer? Avancemos siglos adelante. Sin una nación centrada en Jerusalén, la forma del judaísmo cambia. Es menos templo y sacrificio, más hogar y reunión, menos procesión sacerdotal, más sabiduría de mesa de cocina. Las sinagogas más tempranas, en nuestra línea temporal nacidas cerca y después del exilio a Babilonia, podrían surgir mucho antes como una solución orgánica dentro de Egipto, fomentadas por gente que necesita una fe portátil. Los rabinos como maestros pueden surgir antes también, no porque un templo cayera, sino porque nunca existió. El debate y el diálogo se convierten en las paredes y el techo del lugar sagrado de un pueblo. Su mayor peregrinación es de la casa de un vecino a la de otro en tiempos difíciles, compartiendo comida y palabras que calientan mejor que los fuegos de cedro. Sin el éxodo, un hilo crucial en el tapiz del cristianismo se deshilacha y se rebobina. La última cena, tal como se cuenta, es una comida de Pascua, sus símbolos cargados de significado anterior. En esta historia alternativa, no existe ese ritual y relato de liberación que enmarque una fe posterior. Si siglos después surge un maestro en Judea, sus metáforas cambian. La libertad de la esclavitud sigue siendo un anhelo humano, pero el lenguaje que la envuelve es distinto. En lugar de la partida del mar, quizás la imagen central se vuelve un río cruzado solo por la confianza, o una noche en la que las lámparas se mantienen encendidas, pese a vientos más fuertes de lo habitual. Las parábolas se apoyan menos en reyes y templos, y más en hogares y vecinos, en un Dios que pone una mesa en una habitación estrecha de arriba y la llama santa en su pequeñez. La idea de alianza no desaparece, se vuelve íntima, como tinta en la palma en vez de piedra en la montaña. La memoria islámica de Moisés también se alteraría. El relato coránico aprecia a los profetas que llaman a la gente de vuelta a Dios y recuerda a Moisés como conducto de ley y liberación. En nuestro si fuera, Moisés se convierte en otro tipo de profeta en la memoria compartida de la región, más pastor y sabio que dador de ley y libertador. Su historia, menos sobre una nación sacada y más sobre un pueblo mantenido unido, alimenta una corriente distinta en el paisaje espiritual. Resistencia más que escape, transformación desde dentro en lugar de éxodo afuera.
hay reverberaciones políticas y culturales que podemos trazar como grietas en arcilla vieja. Sin una liberación recordada del yugo, el Mediterráneo antiguo pierde uno de sus arquetipos más potentes: la idea de que un pueblo puede salir caminando. Las revueltas siguen ocurriendo. Los seres humanos rara vez permiten que las cadenas queden sin perturbar. Pero las canciones de revuelta, los discursos, las cartas, las historias susurradas bajo la ocupación carecen de ese ejemplo fundacional del agua colgada como muros. Los códigos legales posteriores siguen prohibiendo el asesinato y el hurto. Esas reglas viven en toda civilización, pero no cargan con la misma historia de fondo sobre un dios que oyó los clamores e intervino a gran escala. Para los egipcios, la ausencia de una pérdida humillante en la narración fortalece la continuidad. Egipto permanece como superpotencia no solo en piedra, sino en narrativa, el lugar donde los problemas se resuelven dentro del sistema en vez de por la ruptura. A este punto, es justo preguntar: ¿qué bifurcación les parece más creíble? ¿Moisés declinando el llamado? ¿O un alivio lento y negociado de la opresión que mantiene a Israel en Egipto? Digan lo que piensan abajo. Y si estos respetuosos y cuidadosos si fuera agitan su imaginación, consideren suscribirse para no perderse el próximo viaje que emprendamos juntos. Con eso en mente, imaginen el arte y la literatura transformándose bajo este nuevo cielo. El festival más grande en la memoria hebrea ya no es un vuelo recreado con hierbas amargas y pan apresurado, sino una vigilia a la luz de las velas por la paciencia. Poetas del Nilo escriben en ambos idiomas, entretejiendo imágenes egipcias de loto y halcón con alabanzas hebreas al uno invisibilizado. La primera pregunta de un niño cada año no es ¿por qué esta noche es diferente a todas las demás?, sino ¿cuándo la noche se convertirá en mañana? La respuesta es un abrazo, una historia de un Dios que camina despacio y nunca pierde la cuenta. Sin un reino unificado en la antigua Israel, el ascenso de ciertos imperios juega de manera distinta. Asiria y Babilonia aún extienden sus brazos, pero el objetivo cambia. No hay Jerusalén que sitiar como capital, así que las campañas se concentran en puertos y rutas comerciales. Algunas familias hebreas, cansadas de esperar, emigran al norte hacia ciudades fenicias y al sur hacia Cus, llevando su fe compacta como un cofre de viaje. En vez de un único exilio y retorno que marque la identidad, hay muchos pequeños exilios y muchas pequeñas regresos, como una marea que nunca se asienta. Con los siglos, esto produce una diáspora antes de existir la palabra para ella. Un mapa lleno de pequeños hilos rojos se extiende desde el Nilo. La filosofía y la ley recogen también diferencias sutiles. Los pensadores griegos, encontrando Egipto como históricamente lo hicieron, encuentran no solo altos templos y dioses con cabeza de animal, sino también monoteístas de mesa que formulan preguntas incisivas. Conversaciones se desarrollan en los cuartos de los eruditos de Alejandría sobre unidad y pluralidad, el uno y los muchos, no solo como metafísica, sino como la experiencia diaria de un pueblo minoritario que vive distinto sin una frontera. Los estoicos oyen ideas sobre la libertad interior temprano. Los cínicos llevan proverbios simples aprendidos de artesanos hebreos que cierran sus tiendas un día de 7 sin un decreto estatal que proteja esa elección. La palabra sabbat se vuelve un término tomado para un derecho humano más que un mandato nacional. Siglos después, la ausencia del éxodo como ancla cultural cambia la forma de los movimientos de liberación. Cuando personas esclavizadas en diversas épocas buscan en sus escrituras una historia para cantar en campos y cárceles, encuentran resistencia, esperanza obstinada y comunión de mesa más que un mar abierto. Sus canciones piden menos por un camino repentino a través del agua y más por un fuego que no se apaga. Deja ir a mi pueblo, no es una frase estandarte. Quizá en su lugar prende otra línea. Enseña a nuestros pies a estar firmes. Inspira un estilo diferente de protesta, paciente, relentless, comunitario, arraigado en la creencia de que la identidad puede resistir el clima de cualquier imperio. Por supuesto, algunas cosas probablemente permanecen igual, porque el corazón humano tiende a hacer lo que siempre ha hecho. La gente sigue contando historias para sobrevivir. Los padres siguen enseñando a los hijos a decir por favor, gracias y lo siento, y a mirar las estrellas y pensar en promesas. Los imperios siguen creciendo y resquebrajándose. La sabiduría aún viaja más rápido que los ejércitos, pasando de mano en chistes, recetas y canciones de cuna.
La ausencia de una noche milagrosa no elimina lo milagroso. Cambia el lugar donde lo buscamos. En vez de señalar al océano, la gente señala el coraje que se necesita para despertarse bajo el mismo techo y seguir escogiendo la bondad. En todo esto, mantengamos algo claro y suave. Estamos imaginando, no reescribiendo una realidad sagrada. Las fechas y los detalles varían según el historiador que consultes, y las comunidades sostienen estas historias no como artefactos frágiles, sino como memoria viva. Nuestro escenario honra eso al preguntar qué valores permanecen aunque el camino esperado no se cumpla. ¿Qué es la ley sin Sinaí? ¿Qué es la libertad sin cruzar una frontera? ¿Qué es la adoración sin templo? La respuesta a lo largo de nuestro mapa especulativo es que la fe se vuelve interpersonal, la ley se vuelve sabiduría compartida, la libertad se vuelve dignidad vecinal, la adoración se vuelve la manera en que pones la mesa y recibes a quien llama a tu puerta. Regresen conmigo a la orilla de ese mar que no se abrió. Las olas tararean su himno bajo y eterno. A lo lejos, los barcos avanzan por corrientes seguras, sus velas captando un viento demasiado suave como para rizar la superficie en muros. Moisés, en nuestro mundo alterno, quizá está en otra orilla, tierra adentro, mayor y más silencioso, viendo a las ovejas beber. Recuerda un fuego que no se consumió y siente un punzante anhelo que nunca aprendió el sabor del triunfo. Pero también sabe, en esta imaginación, que el Dios que arde sin consumir, elige aún las cosas pequeñas. Una palabra compartida entre dos trabajadores, un día de descanso osado por una familia esclavizada, una bondad que ningún supervisor puede impedir. Al final de nuestro viaje, notamos otra cosa. Sin ese acto explosivo de liberación, la historia de los hebreos se convierte en una clase magistral de fe lenta. La cultura que el mundo recibe en esta línea temporal es más artesanía que cruzada, meticulosa, paciente, portátil. Infunde al Mediterráneo una obstinada santidad callada. Enseña a las civilizaciones a construir libertad en los días ordinarios, en vez de esperarla como un festival de fuga. Envía a la historia no un toque de trompeta desde el Sinaí, sino un coro de voces pequeñas que nunca se apagan. Y cuando generaciones posteriores finalmente salgan de cualquier Egipto, literal o metafórico, llevan consigo esta sabiduría. El camino a la libertad no solo está pavimentado por mares abiertos, sino por 1000 actos diarios de alianza, mantenidos en rincones y cocinas, mercados y matrimonios. Así que si Moisés nunca liberó a Israel de Egipto, el mar seguiría inmóvil. Pero la historia no. Fluiría de otra manera, por canales cavados por la paciencia, a través de barrios sostenidos por la memoria, por siglos guiados por un Dios cuyo milagro más común es la resistencia. Y quizá esa sea la invitación silenciosa que nos deja si fuera esta noche. Ya sea que demos un paso sobre un lecho marino seco con el viento a nuestras espaldas, o esperemos años largos mientras las aguas se niegan a moverse. Hay una manera sagrada de vivir, fiel, compasiva y lista para el momento en que la puerta, sea como sea que finalmente se abra para más que solo nosotros.